Pacto de sangre. Relato de sicarios. Cuando era niño, tenía un amigo al que llamaremos Felipe, para que no vaya a haber broncas con los de arriba. Total, que el buen Felipe y yo fuimos o éramos amigos casi desde que aprendimos a hablar. Nuestras madres eran vecinas y era muy común que la madre del otro nos cuidara cuando alguna de ellas tenía que salir a trabajar o hacer otros mandados. Aprendimos a hablar juntos y hasta empezamos a caminar más o menos al mismo tiempo. Sin embargo, cuando llegó la etapa escolar, tuvimos que ir a escuelas distintas, pues mi padre consiguió un mejor trabajo y mientras que a mí me metieron a una escuela de paga prácticamente desde la primaria, a mi amigo Felipe le tocó tener que ir a una escuela pública más accesible. Aún así, nos juntábamos siempre que había oportunidad. Éramos como hermanos. Esa hermandad que seguro algunos del público conocen. Que sabes que pase lo que pase, el mundo se puede acabar y ser un buen día si estás junto a tu amigo. Recuerdo un día haber visto en la tele una película en la que se hacían contratos firmados con sangre. Nos pareció una gran idea hacer nuestro propio contrato, una especie de pacto en el que jurábamos estar siempre el uno al lado del otro y que nuestra amistad duraría para toda la vida, y lo firmamos con sangre. Una gotita cada uno. Sonará como una tontera, pero éramos niños al fin y al cabo. Todo nos pareció novedoso a esa edad. Él se quedó con la hoja que no era más que una hoja de cuaderno mal escrita con faltas de ortografía y letra fea. Dijo que la guardaría porque yo estaba muy menso y se me iba a perder. A pesar de que con el tiempo nuestras familias se encaminaban por rumbos distintos, seguíamos viéndonos en el mismo lugar. Nos separaban apenas un par de casas. Con los años y conforme nuestras personalidades y amistades cambiaban, a Felipe le empezó a surgir el deseo de ganar dinero y poder, al ver a algunos de los malandrillos de la colonia, empezar a traer cosas chidas, y le empezaron a meter cosas en la cabeza, como se podía volver millonario si le entraba al negocio, como ellos le decían. Mi amigo se la pasaba diciendo que estaba harto de ser pobre, e incluso una vez nos peleamos porque decía que yo no podía comprenderlo, porque no sabía no poder tener ningún tipo de lujo. Total que cuando estábamos en prepa, todo se fue al carajo. Empezó a juntarse con la gente equivocada. Un día que lo invité a la casa, llegó con una consola de videojuegos nueva. Un montón de juegos. No supe qué decir. Al principio me emocioné, pero de inmediato me puse a atar cabos y le pregunté de dónde había sacado el dinero para comprar aquello. Dentro de mí hubiera preferido que me dijera que era robada, pero no. La respuesta me dejó helado. Me dijo: estuve haciéndole unos trabajillos a los que andaban movidos. Se me heló la sangre. Ese día nos peleamos por aquello. Fue una pelea fuerte y nos dejamos de hablar. Pero luego de un par de semanas, decidí hacer las paces con él. Quise ir a arreglar las cosas y me dirigí a su casa para platicar y ver si había manera de hacerle cambiar de opinión. Sé que había muy pocas probabilidades, pero era mi amigo, prácticamente mi hermano de otra madre. Pero cuando iba dando la vuelta a la cuadra para ir a su casa, vi montones de patrullas y una ambulancia. Ya todos se imaginan lo que pasó. Mi amigo se había querido pasar de listo o había incomodado a quien no debía. Así que se la aplicaron a él y en esta ocasión no me dejaron pasar, pero yo me brinqué a los policías con toda la adrenalina que sentía y nomás alcancé a ver su cuerpo cubierto
y una de sus manos escapando de una sábana blanca manchada, sosteniendo esa hoja que habíamos firmado de chavitos. Nuestro pacto de sangre, siempre juntos hasta el fin. Creo que no era el único ese día que había tomado la decisión de arreglar las cosas, pero ya ninguno pudo lograrlo. Un abrazo a donde quiera que estés, Felipe. La cabeza. Relatos de sicarios. Hay un rumor extendido en mi comunidad que habla de que hace algunos años un Zika súper famoso y violento que todos temían y respetaban. Dicen que entraba a los restaurantes y se iba sin pagar. Nadie le decía nada porque sabían bien que era capaz de hacer aquel hombre. Recuerdo claramente haber estado un par de veces en esas épocas. Lo concebía como un hombre que, a pesar de ser delgado, tenía un porte que solo un emisario de la muerte puede tener. Cuando cruzaba un par de puertas, el lugar entero sentía su presencia. No parecía que nada pudiera quebrarlo. Él mismo se sabía poderoso, pero empezó a irse de la olla muy canijo. De pronto empezó a balbucear que aquel era su territorio, que nadie se lo podía comprar. Total, el sicario tomó malas decisiones, me imagino. No puedo saber de verdad cómo es la jerarquía de esos negocios, o qué debe uno hacer para meter la pata. No estoy familiarizado, pero lo que sí puedo saber y contarles es que un día entró al bar donde trabajaba. Todos se paralizaron. Yo nomás lo vi caminando hacia mí a pedir una botella completa de tequila para él solo. Y no se fue hasta que se la acabó toda. No sé qué quería olvidar o qué habría visto o sido obligado a hacer que lo había impulsado a hacer eso. Me acuerdo bien de ver cómo se empinaba la botella y percibir un temblor en sus manos. Aquel hombre duro y sin escrúpulos parecía estar nervioso. Obviamente no se me ocurrió siquiera preguntarle, pero de que traía algo. Solo eso era seguro. Un par de días después, salió en el periódico amarillista de la ciudad aquel hombre en primera plana, hincado frente a una caja negra y abrazando entre sus brazos lo que claramente era una cabeza humana, pero a la que no se le veía el rostro. Yo solo lo vi en el periódico, la verdad ni leí la nota. Pero dicen quienes estuvieron cerca que el grito del Zika se escuchaba a muchas cuadras de distancia y que era el lamento más desesperado que hubiera oído nunca. Dicen que desde ese día el Zika se volvió loco y empezó a degradarse terriblemente. Enflacó, dejó de asearse y también dejó sus negocios, más por incapacidad mental que por otra cosa. Nadie supo nunca quién había hecho eso, pero claramente se metió con quien no debía en sus desvaríos de poder y soberbia. Ahora deambula por la calle con la mirada perdida. Ya ni le arrebataron la vida, porque por ahí escuché a alguien decir que es peor castigo vivir así, que la muerte solo le traería alivio y que su metida de pata merecía otros añitos de locura. Dicen que aquella cabeza era la de su hijo, pero quién sabe. Los de arriba. Relatos de sicarios. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Erasmo. Esta historia, más que una experiencia aterradora, es una de esas que les va a dejar pensando un buen rato.
Espero la puedan leer en su programa para que más gente se dé cuenta de ese tipo de cosas. Para no hacerles el cuento largo, mandaron a que nos echáramos a alguien muy especial. Hay gente que hasta los de arriba temen y no portan ningún arma. A esa gente la dejan a cargo de los de abajo, los desechables. Esos que pueden usar como peones y que son deslumbrados por un poquito de poder y dinero. Bastó que me ofrecieran el triple de lo que me dan habitualmente para que no lo pensara. Me hubiera ofrecido 100 veces más y para ellos lo hubieran recuperado en un ratito. Nunca me pasó por la cabeza que era un trabajito particularmente peligroso, pero a mí me valía madres el peligro. Sin embargo, eso iba más allá de lo que yo hubiera enfrentado nunca antes. El nombre de la persona que nos encargaron era Apolinar y le decían el Grande. Hoy en día ya sé por qué, pero en ese entonces no. Nos dieron el pitazo de que nuestro objetivo andaba en un mercado famoso de la ciudad. Nos arrancamos sin pensarla. Llegamos como todos unos buenos peones, creyéndonos los meros, pateando la troca, armados hasta los dientes, viendo a los demás como pobres diablos desechables. De volada ubicamos a don Apolinar, un señor grandote, vestido con harapos, huaraches, moreno como la noche y de barba blanca que deslumbraba. Apunté mi arma. Me imagino que los demás también. Recuerdo perfectamente estar a punto de jalar el gatillo, ya no más esperando ver cómo los sesos y las tripas de don Apolinar volaban por los aires y se embarraban en la calle. Pero en eso se dio la vuelta y vi sus ojos, su cara serena y su brillosa piel morena y curtida. No supe qué hacer. Sentía como si él me hubiera disparado primero. Se me aguangaron las manos y se me secó la boca. Ni con mi primer trabajo me sentía así. En verdad me dio un friego de miedo. Estuve a nada de gritar. Cuando el jefe nos reunió para pedirnos cuentas de nuestro fracaso, nadie le supo explicar lo que había pasado. El jefe nomás se levantó encanijado y volteó la mesa donde nos reuníamos. ¿Cómo es posible que ese pinche vejete se salga con la suya? Ahí me di cuenta que el Grande ya se había librado de otros atentados. Por eso no nos quitaron la vida a nosotros, porque sabían que no tenía sentido estar quitándole la vida a sus propios matones. Pero en cuanto se terminó aquella junta, yo me desaparecí. No tanto por mis jefes, aunque en serio les tengo miedo, más bien porque sabía que don Apolinar ya me había visto. Y créanme que el miedo de toparme a él era más grande. Algo me decía que era más horrible caer en sus garras que muerto de un balazo. Y sí, dije garras porque cuando cruzamos miradas, también notamos que sus manos eran enormes garras negras con uñas largas. Recuerdo muy bien cuando levantó una de estas y sarcásticamente nos saludó, como burla, como sabiendo que nomás habíamos ido a hacer el ridículo. Tiempo después me enteré de que entre la gente se esparcían algunos rumores acerca del viejo. Algunos decían que era un brujo, un nahual o de plano tal cual, un monstruo, que defendía a la comunidad a cambio de comida. Pero yo sé que era otra cosa. La gente le llama nahual o brujo, porque a eso se limita su visión. Sin embargo, yo vi algo más. Las garras eran lo de menos. Su mirada era lo que descorazonaba a los que dizque iban a acecharlo. Ahí supe por qué le decían el Grande. Don Apolinar era o es un ser maligno más allá de la comprensión. Un ente que se vestía con disfraz de hombre. Les aseguro que, aunque alguien tuviera los huevos suficientes para soltarle un balazo,
el grande ni se inmutaría. Yo nomás de imaginar todo eso, se me encogió el corazón. Me fui de la ciudad, pero la verdad, su mirada me sigue hasta hoy. Gracia o por desgracia, aquella vez entendí que hay gente, entre comillas, que está más arriba que los de arriba. Gente que nomás con que quiera se puede fregar al más pesado de los pesados, pero no quieren. No les interesan los pleitos de poderosos ni el dinero, pero sí disfrutan mucho hacer que los que quieren echárselos se caguen de miedo o se frustren por no poder con ellos. Y lo peor, no sé si más bien sea lo mejor, es que anden entre nosotros como si nada, sin llamar la atención. Espero que puedan leer mi historia. Creo que es importante saber tales cosas, aunque no creo que podamos hacer algo al respecto. Gracias y buenas noches a toda la audiencia. A usted también, don Apolinar. Sueño de premonición. Relato de sicarios. Quisiera compartir este relato, que sirve como testimonio del poder de mi santita. Como sabrán, a muchas personas de mi ocupación se nos hace buena idea encomendarnos a la Santa Muerte. Por la forma en la que la describen, pareciera ser la única dispuesta a vernos con ojos de compasión y equidad, pese a que nos dedicamos a cosas sangrientas. Una noche se suponía que debía ir un convoy que cruzaría parte del desierto para darle una escarmentada a unos hacendados que no querían dejarnos pasar por su terreno libremente. Pero yo ya llevaba soñando varios días con que una avalancha como del lodo nos iba a sepultar a todos y moriríamos. Pensaba que era tan solo un sueño por los nervios. Sería uno de mis últimos encargos, antes de que el patrón ya me dejara de tener una vida normal. Ya estaba viejo para ser sicario y como me agarró cariño, me prometió que en pago de mi lealtad me iba a jubilar. Total que el colmo de la ensoñación fue cuando un día antes de la noche que tenía que ir a amenazar a aquellas personas, se me apareció una niña que me dijo que si me iba en esa camioneta, ella misma se encargaría de recogerme entre los escombros. Desperté sudando frío y ya no me pude dormir el resto de la noche. Al día siguiente, como estaba desvelado y ya estoy algo viejo, no me fijé al momento de limpiar una de mis armas y me disparé en un pie por accidente. La bala pasó de forma limpia entre el zapato y la piel, así que no me dañé mucho, pero pues eso provocó que me adelantaran el descanso. Sabía que nadie me iba a creer, pero le dije al patrón lo que había soñado. Él me respondió que eran supersticiones de viejas chismosas y que ya me fuera a descansar a mi casa en lugar de andar diciendo tonterías. Me callé y me fui de ahí, aprovechando mi suerte y que no quería provocar más al jefe. Pasó la noche y me enteré al día siguiente que efectivamente una lluvia sorpresiva había inundado la zona por la que el convoy tenía que pasar, y un río de lodo espeso con la fuerza de un huracán que lo formó se llevó a 2 camionetas como si fueran juguetes. Encontraron los cuerpos de los hombres, casi todos, sepultados bajo una gruesa capa de lodo. Fui el único de ese escuadrón que se salvó de ese destino porque no estuve presente en la misión. Después de ese momento, el patrón me pidió que fuera su intercesor ante la Santita, para ayudarle a prevenir peligros como lo hizo conmigo. Gracias por escuchar mi historia. Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify,
Amazon Music y Apple Podcasts como Inframundo Relatos, donde hallarás espeluznantes y aterradoras historias. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentario.